Buenos días, muchachos. Vamos a realizar y vamos a continuar con las clases virtuales. Vamos a trabajar hoy día el tema 3 de tercero de secundaria, Reforma Protestante. No te olvides la fecha, ¿ya? Recuerda que en algunos casos estamos considerando que si tú gustas lo puedes copiar y en otros casos no, ¿ya? Queda a tu criterio, pero igual hay que tener en cuenta todas las condiciones, ¿no? perfectas para tener una buena ortografía, ¿ya, muchachos? Este es un tema que nosotros trabajamos el año pasado y que yo me imagino tú te debes de acordar mucho, ¿no? Vamos a hablar de la Reforma Protestante. Nosotros ya hemos hablado de humanismo, hemos hablado de renacimiento y hemos hablado del cambio de visión que va a tener el hombre, ¿no? Que mientras que antes todo giraba en torno a Dios y hablamos de un teocentrismo, pues ahora todo gira en torno al hombre, ¿no? La razón está por encima de la fe. Y esto va a ser algo que va a afectar mucho a la iglesia, ¿no? El pueblo va a estar influenciado tanto con el pensamiento humanista y renacentista, que lo va a reflejar y va a expresarlo y se va a levantar contra los abusos que venía cometiendo la iglesia, ¿no? Y este va a ser un acontecimiento que se le conoce en la historia como la Reforma Protestante, siglo XVI, ¿ya? Nosotros vamos a definirlo como el movimiento religioso de tendencia renovadora. ¿Por qué? Porque el pueblo está buscando, ¿no?, que la iglesia deje pues de lucrar con la fe. Recordemos que si decimos que predomina la razón, ellos van a ser realistas, naturalistas y va a valer todo lo que está a su entorno. Entonces todo lo van a analizar. Recordemos que los sabios griegos han regresado con mucha información, una mezcla cultural muy fuerte. Entonces esto va a permitir que el punto de vista, la visión que ellos tenían va a cambiar enormemente. A esto le vamos a sumar, ¿no?, que van a buscar una ruptura con la cristiandad, ¿no?, debido nuevamente a los abusos que cometía la iglesia. Si tú recuerdas un poquito y nos trasladamos de repente a la Edad Media, nosotros hablábamos de dos problemas que tuvo la iglesia muy fuertes, que fue la simonía y el nicolaísmo, ¿no? La compra de cargos eclesiásticos y la venta, ¿no? El rechazo al celibato sacerdotal, que se ve relacionado desde el momento en que Pipino el Breve, ¿no?, va a regalarle tierras al Papa y lo convirtió en un señor feudal, ¿no? Entonces el Papa, que tenía influencia ideológica sobre el pueblo, aparte va a tener influencia política, económica, entonces le dio demasiado poder a la iglesia, razón por la cual en la Alta Edad Media pues la iglesia y los papas predominaban. Entonces esto va a provocar que se levante en el siglo XVI o se desata la Reforma Protestante, la ruptura contra la cristiandad. Ellos buscaban cambios y cambios muy fuertes, ¿no? Por eso, si hablamos de causas, vamos a hablar primero, ¿no?, la corrupción de la iglesia, ¿ya? Vamos a hablar de la corrupción de la iglesia. Vamos a escribir bien aquí, ¿no? Vamos a hablar de la corrupción de la iglesia, ¿ya? Ahora, vamos a mencionar la difusión de la Biblia. La pregunta es, ¿no?, recordemos que si la iglesia tenía el poder en la Edad Media, eran los únicos que interpretaban la Biblia como querían que tú lo entendieras, como querían que el pueblo estuviera manejado bajo sus dominios, entonces les comentaban lo que ellos querían, ¿no? Recordemos que si ellos no pagaban sus impuestos, entonces Dios los iba a castigar y iba a mandar unas grandes lluvias torrenciales, y llovía. Y no era porque Dios estaba molesto o enfadado, sino porque son cambios propios de la naturaleza, ¿no? Entonces, pero que el pueblo desconocía. Con el humanismo y la invención de la imprenta de Gutenberg, no solamente se difundieron obras literarias, sino también entre ellos la Biblia. Y esto va a permitir que podamos interpretar libremente, ¿no? Por ejemplo, nosotros los cristianos decimos que Jesús solamente tuvo, ¿no?, que Jesús fue hijo único, ¿cierto? Sin embargo, los testigos de Jehová mencionan que Jesús tuvo más hermanos, que María tuvo más hijos. Y van a decir que está escrito en la Biblia, porque hay un versículo donde Jesús se pierde, ¿no?, se va con sus apóstoles a predicar, y María y José están que lo buscan, y cuando lo encuentran, ¿no?, van a decir, ¿pero dónde estabas?, ¿no? Y Jesús le dice, ¿por qué me buscan? Estoy aquí con mis hermanos. Y ellos dicen, ahí dice, ¿ves, hermanos? Entonces él tenía María tuvo más hijos, ¿no? Y es porque hoy podemos interpretarlo de diferentes formas, pero en aquel entonces solo la iglesia era la encargada. Por eso, con la difusión de la imprenta, uno de los libros que se va a difundir va a ser la Biblia. Y esto pues
¿no? Va a ser una causa importante de la Reforma Protestante. La obra del humanismo y renacimiento porque va a centrar al hombre como lo más importante. Y la ambición de la nobleza por los bienes de la iglesia, que precisamente se ve un claro ejemplo en uno de los representantes que lo vamos a mencionar ahorita, que va a ser el rey Enrique VIII, ¿ya? La iglesia tenía pues muchas posesiones territoriales y esto es lo que hacía que la nobleza ambicionara el poder que ellos tenían. Por eso en el siglo XVI digamos que se van a generar fuertes conflictos entre ellos, ¿no? Ahora, el origen de esta reforma protestante la vamos a encontrar con Martín Lutero, ¿no? En el país de Alemania, en el castillo de Wittenberg, si queremos ser más específicos, con el llamado Latin Protestari. Y es que Martín Lutero, que va a ser el máximo representante de la Reforma Protestante, se va a levantar en contra de la corrupción del Papa de aquel entonces llamado León X, ¿no? Estaba en desacuerdo, y a esto se le conoce como Latin Protestari, ¿ya? Que va relacionado con la detonante. Y es que recordemos que en el Renacimiento, ¿no? Clase pasada, León X fue un gran mecena, ¿no? Que financió las obras de la Catedral de San Pedro, la Basílica de San Pedro. Recuerda que él decía, cada que suena una moneda en mi bolsa, un alma se libera del purgatorio. Cobraba por el perdón de los pecados, ¿no? Imagínate, hoy vas a confesarte, ¿no? Y te digan, pasa primero por el Banco de la Nación. Paga por ahí si tus pecados son muy grandes, ¿no? Unos 50 soles y vienes por acá con tu voucher para confesarte. Imagínate el escándalo que se generaría, pues, ¿no? Pero en aquel entonces se cobraba. Y es más, ellos decían que si tú tenías tus muertos, ¿no? Podías pagar para que salieran del purgatorio y tuvieran su lugar en el cielo. A ese extremo llegaron, ¿no? Y todo ese dinero que se recolectó del cobro de las indulgencias sirvió pues para la Catedral de San Pedro. Por eso es que Lutero se levanta en contra de esto, ¿no? Y va a generar pues el Latin Protestari. En el año 1514, ¿contra quién? Contra el Papa León X, molesto, enfadado por lo que se estaba cometiendo, ¿no? Y esto va a provocar pues lo que se conoce como la declaración pública o protesta en contra de eso. Él se levanta en contra de la venta de las indulgencias. Es la gota que derrama el vaso, ¿no? Porque hemos soportado que la iglesia falte el celibato sacerdotal. Muchos de ellos tenían familias. ¿Por qué? Porque precisamente estaban ahí no por su fe, sino porque habían comprado cargos eclesiásticos. Razón por la cual entonces, ¿no? Todo se generaba una cadena, pues, de corrupción total. Por eso es que Lutero, cansado ya en el siglo XVI, 1514, se levanta contra el Papa. Y con él se van a levantar varios personajes, entre ellos, pues, Calvino, que lo vamos a mencionar ahorita, y Enrique VIII. Ahora, pero antes del siglo XVI, vamos a mencionar a tres personajes importantes que fueron precursores, ¿ya? Entre ellos, John Wycliffe. Este personaje, que va a ser representante de Inglaterra, ¿ya? Él, en pleno siglo XIV, es decir, la Baja Edad Media, ¿no? Él va a mencionar que la iglesia debería empezar a dar el ejemplo, que si la iglesia predicaba que teníamos que ayudar a los pobres, que ser solidarios, ¿no? Como es uno de los requisitos, digamos, y de los representantes de la iglesia, entonces ellos deberían empezar dando el ejemplo y deberían abandonar todas sus riquezas, ¿no? Él plantea, es más, ustedes que son miembros de la iglesia deberían repartir todas sus tierras, deberían dejar de ser señores feudales y entregar todo. Entonces, definitivamente, pues esto, por más que era siglo XIV, estamos hablando de que todavía la iglesia tenía poder, ¿no? Y va a generar pues un caos. A los seguidores de Wycliffe se le conoce como lolados. Ahora, se dice que él va a morir y lo van a enterrar en el castillo de Wittenberg, ¿no? Lo van a enterrar ahí, y que es recién en el siglo XVI, cuando ya Lutero se levanta, ¿no? Y la iglesia tiene que pues, poner presión, la iglesia va a desenterrar esos restos, ¿no? Y va a sacar pues, los restos que quedaban de Wycliffe y los van a incinerar, los van a quemar. Y todas esas cenizas las lanzaron al mar. Que tú puedes decir, Miss, pero en la actualidad a algunos muertos se les incinera, se les quema y se lanzan al mar o guardas las cenizas ya. Pero en aquel entonces pues eso no estaba permitido. Estabas profanando una tumba y era una forma de la iglesia generar temor, ¿no? Mira lo que te puede pasar si tú no cumples con lo que Dios está pidiéndote. Entonces, ahí tenemos, ¿no? Los seguidores lolados. Juan Hus, él va a ser de Checoslovaquia, ¿ya? Y va a mencionar que la verdadera piedra angular de la iglesia no es Pedro, como nos lo han enseñado, sino Jesucristo. Nosotros hemos visto de repente ahora en Semana Santa películas donde nos mencionaba que cuando Jesús elige a sus apóstoles, su apóstol más amado va a ser Pedro,
¿no? Y le dice, Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia. Por eso es la razón que de repente todos los miembros de la iglesia, sacerdotes, obispos, cardenales, y hasta el mismo papa son varones, no hay ninguna mujer. Por esa razón, precisamente. Entonces, Hus va a decir, no, quien es la verdadera piedra de la iglesia no es Pedro, es Jesucristo, porque Él es el que vino a la tierra, el que estuvo con nosotros, el que dio su vida para salvarnos del pecado, ¿no? Entonces, ahí vamos a tener que sus seguidores de Hus van a ser los husitas, ¿ya? Él va a ser un representante de Checoslovaquia. Ahora, la muerte, en el caso de Hus, no va a correr con la misma suerte que va a morir y lo van a enterrar. A Hus lo van a castigar y lo van a condenar por herejía, ¿ya? Lo condenan en la Inquisición y a él, pues, ¿no? Lo queman en la hoguera, ¿ya? Jerónimo Savonarola va a ser un representante de Italia, la ciudad de Florencia, precisamente, cuando, digamos que él va a tener también estas ideas muy arraigadas al antropocentrismo y va a criticar la corrupción de la iglesia. Él va a decir, ¿no? Vamos a crear las hogueras de la vanidad, donde tú tenías que quemar joyas, títulos de propiedad y todo lo que generara riquezas y digamos, un valor, demasiado valor, ¿no? Para ti, porque eso era una forma de que tú renuncies. Es que él decía, si tú te vas, cuando tú mueras, te vas a ir tal como has venido, no te vas a llevar nada. Y tenía razón, ¿no? Como Hus, que decía también que si tú querías hablar con Dios, no necesitabas ir a la iglesia o a confesar tus pecados con alguien que era pecador igual que tú, sino que si tú necesitabas hablar con él y estabas de repente frente a un árbol, podías sentarte y hablar y buscar a Dios ahí. Entonces, pero en aquella época, ¿no? Jerónimo Savonarola también fue condenado, ¿no? Por la Santa Inquisición. Los seguidores de Savonarola van a ser llamados plañideros. Entonces, ellos van a ser precursores, ellos van a sobresalir en lo que se conoce como la Baja Edad Media, ¿no? Jerónimo Savonarola, incluso en algunos libros y textos, también se le considera un precursor del humanismo, ¿ya? Ahora, vamos a entrar netamente al siglo XVI. Vamos a hablar de los representantes y vamos a encontrar a tres: Lutero, Calvino y Enrique VIII, ¿ya? Si hablamos de Martín Lutero, hemos mencionado un poquito, ¿no? Se levanta en contra de la corrupción del Papa León X, ¿no? En contra de la Iglesia, y él va a publicar las 95 tesis. Imagínate, ¿no? En el castillo de Gutenberg va a agarrar y va a clavar ahí las 95 tesis, pues, ¿no? Y entre estas, digamos, planteamientos que él va a generar, uno de ellos va a ser la libre interpretación de la Biblia. Él va a plantear eso, ¿no? Que no existen 7 sacramentos como nos lo han hecho creer, sino que en realidad son 2 los principales: el bautismo y la Eucaristía, ¿no? Entonces, esto va a generar revuelo, pues la iglesia dice que, ¿no? Es más, Martín Lutero va a ser representante del país de Alemania, ¿no? Que ya lo hemos mencionado, Alemania. Entonces, él va a tener, digamos, como un gran opositor al rey de aquel entonces del circo, pues. ¿Quién era este rey? Estamos hablando del siglo XVI, ¿no? La potencia es España, y el rey de España, llamado Carlos I, también va a ser considerado el rey de Inglaterra, de Alemania, del circo, ¿no? Entonces llamado Carlos V. Entonces, quien se va a oponer a las peticiones y a los planteamientos de Lutero va a ser Carlos V. Y es más, le va a exigir a Lutero, ¿no? Te exijo que te retractes de lo que estás diciendo, ¿ya? Este requerimiento de Carlos V se va a dar mediante la Dieta de Worms, un documento. La Dieta es un documento, ¿no? La Dieta de Worms, donde le exige a Lutero que se retracte, ¿no? De lo que estaba diciendo. Entonces, Lutero, sin embargo, no va a hacer caso, y más bien al contrario, va a responder con otro documento importante llamado la Dieta de Spira. Este documento, la Dieta de Spira, va a dar origen al término de protestantismo, ¿ya? Entonces, aquí vamos a encontrar la doctrina de Lutero. Va a decir que la salvación se basa en la fe. ¿Qué quería decir? ¿Qué decía Lutero? ¿Qué decía Lutero? No importa si tú eres de repente pecador, si tú has cometido ciertos delitos, pero si tú estabas arrepentido, si tú de verdad de corazón te arrepentías y tenías fe de que Dios te podía dar la salvación, así iba a ser, ¿no? Por eso el principal precepto de Martín Lutero va a ser la fe. Él planteaba que solamente existían 2 sacramentos importantes, que va a ser el bautismo y la Eucaristía, y va a plantear la libre interpretación de la Biblia. Los seguidores de Martín Lutero van a ser los llamados luteranos, ¿ya? Ahora, otro personaje importante va a ser Juan Calvino. Él va a ser de Ginebra, Suiza,
¿ya? Y él es conocido en la historia como el Papa Negro, no porque tenga tez oscura, sino porque vestía con una túnica negra. Recordemos que cuando hablábamos de la iglesia medieval, hablábamos de la reforma cisterciense y la reforma cluniaciense, ¿no? Dos tipos de reformas, unos que vestían de negro y otros que vestían de blanco, ¿ya? Y él pertenecía pues a uno de ellos. Él va a publicar, así como Lutero publicó las 95 tesis, Calvino va a publicar la institución de la religión cristiana, ¿ya? Este va a ser su principal libro y va a estar de acuerdo con Lutero en muchas cosas, como en la existencia de 2 sacramentos, en la libre interpretación de la Biblia. Va a estar de acuerdo incluso con que no se debería rendir culto a los santos y a la Virgen, ¿no? Porque pues eran imágenes de yeso. Sin embargo, ¿en qué se van a diferenciar con Lutero? Lutero dice, si tú tienes fe, te salvarás. Calvino dice, no importa si tú tienes fe, tú naces con tu destino predestinado, con tu destino escrito, tú ya naces predestinado. Entonces, si tú naces con tu destino escrito, no importa si tú, digamos, tienes fe, ¿no? Aquí o naces para ser pecador y para que te vayas al infierno, o naces para ser bueno y que te vayas al cielo, no había más. Entonces, en eso se van a diferenciar Lutero de Calvino. Además que se considera que Calvino en su niñez, ¿no? Va a ser una persona muy marcada a las reglas, ¿no? Muy cuadriculado. Incluso se menciona que en el colegio como que le tenían antipatía por la forma de pensamiento que tenía. Era muy, pues, era el acusete, por decirlo así, ¿no? Tú hacías algo mal y él te estaba criticando, siempre buscando los defectos y los pecados en el resto, ¿ya? Y por último vamos a encontrar a Enrique VIII. Él no fue un miembro de la iglesia, ¿no? Él al contrario, él fue el rey, él era un rey, el rey de Inglaterra. Tenemos entonces 3 países, ¿no? Alemania, Suiza, Inglaterra. Aquí vamos a decir que Enrique VIII incluso tenía nexos, una buena relación con la iglesia, pero él estaba casado pues con Catalina de Aragón, la hija de los reyes católicos, y en aquel entonces España era potencia. Sin embargo, él buscaba tener el primogénito varón, el hijo varón que pudiera heredar y tener pues todos los dominios de sus tierras. Además que ambicionaba tener el poder que tenía la iglesia. Así que a esto le sumamos que se enamoró de una mujer mucho menor que él, ¿no? La llamada Ana Bolena, una mujer hermosa, bonita. Y va a pedirle pues a su amigo el Papa que lo divorcie, que permita que él se pueda divorciar de Catalina de Aragón para que se case con Ana Bolena. Y el Papa no quiere, ¿no? Se niega a eso precisamente porque pues no se iba a echar de enemigo a la potencia de aquel entonces, ¿no? Y esto es lo que va a provocar que Enrique VIII rompa con la iglesia y entonces publique el Acta de Supremacía. ¿Por qué fue importante este documento? Porque mediante este documento él se va a nombrar como cabeza de la iglesia. Y al considerarse cabeza de la iglesia, entonces, ¿no? Va a tomar decisiones. El rey ahora era la cabeza de la iglesia. Y para que no se crearan, digamos, mayor confusiones, crea una nueva iglesia, la iglesia de Inglaterra, la iglesia anglicana. Y con esta iglesia anglicana, ya, vamos a decir, ya, con la iglesia anglicana, entonces va a crear esta iglesia donde el rey es la cabeza, donde el rey va a liderar. Entonces tenemos 3 representantes de la Reforma Protestante: Martín Lutero, Juan Calvino y Enrique VIII. Alemania, Suiza y Inglaterra, ¿no? 3 países. Estos 2, ¿ya?, que van a ser considerados miembros de la iglesia, y él no. Ahora, los seguidores de Martín Lutero, luteranos. Los seguidores de Juan Calvino van a ser llamados calvinistas, pero también en Francia se le consideran o se les llaman los hugonotes, ¿no? Que más adelante vamos a ver que ellos van a tener mucho enfrentamiento con los franceses, una persecución y una matanza abismal. Y en el caso de Enrique VIII, sus seguidores van a ser llamados anglicanos, precisamente por el nombre de la iglesia. Publicó 95 tesis, publicó la institución religiosa cristiana y publicó el Acta de Supremacía. ¿Ya? Vamos a